Vamos a seguir con el peronismo. Ya dimos las características generales de que tuvo el peronismo en su conjunto. Vamos a ver hoy algunas de las, en forma sucinta, de las principales realizaciones y características de los dos primeros gobiernos de Perón, ¿no?, que van del 46 hasta el golpe del 55. En otra clase veremos específicamente el tema de la reforma constitucional, y la última de este tema vamos a ver la caída, digamos, el golpe de Estado del 55 y el gobierno de facto que surge a partir de allí. Lo que explicábamos anteriormente respecto al peronismo, de sus características y su filosofía en general, en la práctica y en el gobierno se plasmó con la impronta, por un lado, que tenía el propio Perón. Perón entró de muy joven, a los 15 años, al Colegio Militar de la Nación, y hizo toda su carrera en el ejército, hasta llegar al grado en ese momento, de coronel. De manera que obviamente tenía una formación desde el punto de vista militar fundamentalmente, y el armado de su gobierno y fundamentalmente de su esquema de poder fue un armado, si se quiere, vertical, quizás tomando cosas de su propia formación. Por un lado, con una base muy amplia, a partir del funcionamiento de las llamadas unidades básicas, que se iba luego, digamos, iba confluyendo hacia una cúspide a través de consejos partidarios, Consejo Nacional Partidario, Consejo Estratégico, Consejo Superior Ejecutivo y Comando Estratégico. El Comando Estratégico, en definitiva, era el propio Perón. Es decir, que era una estructura con una base ancha y absolutamente piramidal, conducida férreamente por el coronel Perón. Incluso el tema partidario, el tema del partido político como tal, pierde relevancia en el peronismo, que piensa y se concibe más como un movimiento que como un partido político tradicional, ¿no? Eso llevó a que, por ejemplo, el instrumento partidario con el que logró el triunfo en el año 46 fue el Partido Laborista, junto con un sector del radicalismo, que es la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Pero rápidamente ese Partido Laborista fue dejado de lado y se crea el Partido Único de la Revolución. Partido Único de la Revolución PUR, que aparte dura muy poco y es sustituido por el Partido Peronista, ¿no? Con lo cual, claramente, hasta por su nombre, da cuenta de lo que decíamos antes, de la forma de conducir del peronismo y del propio Perón. Más adelante se va a crear también el Partido Peronista Femenino, que va a ser casi único en su tipo y con una gran cantidad de afiliadas. Y en ello va a tener un papel relevante Eva Perón. Hasta aquí no hemos hablado de Eva Perón, pero es una persona que va a cumplir un rol relevante en los primeros tiempos del peronismo hasta su muerte, producida en su plena juventud. ¿Por qué? Porque Eva Perón, María Eva Duarte de Perón, que fue la segunda esposa de Perón, Perón era viudo, se casa con Evita, y Evita fortalece muchísimo la posibilidad de la comunicación directa del líder, por así decirlo, con las masas, con la gente, sorteando
de algún modo las estructuras que mediatizan o suelen mediatizar esa relación, llámese partido, llámese organizaciones intermedias. Evita establece una fuerte vinculación con la gente a través de la Fundación Eva Perón, donde cumple una función social notable e incansable en cuanto a resolver problemas a los sectores más humildes por fuera de los mecanismos burocráticos del Estado, que suelen ser, por requisitos propios de cómo funciona una administración pública, mucho más lentos y más complejos. La Fundación permitía la resolución rápida, expeditiva de los problemas y fortalecer así, a la par de resolver problemáticas sociales graves, o no tan graves, pero resolver problemas sociales. A la par de eso, digo, también fortalecer el vínculo con la propia Eva Perón y con Juan Perón. ¿Qué sectores, a quién representaba este gobierno? ¿Cuáles eran los sectores sociales que de algún modo eran la base de sustentación? Por un lado, los trabajadores, claramente, ¿no? A partir del trabajo hecho por Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero fundamentalmente a través de las realizaciones, se forjó un vínculo muy fuerte entre los trabajadores y el peronismo. Es decir, que uno de los factores de sustitución de este gobierno era claramente los trabajadores. Otro, el ejército. Obviamente Perón había sido parte del movimiento del 43 hasta el 46, y era, digamos, un representante de algún modo del ejército, y la oficialidad y su oficialidad en general, salvo excepciones, acompañó fuertemente a estos primeros años del peronismo, hasta, yo diría, el 54, 55, donde la situación se empieza a deteriorar. Un tercer sector es la Iglesia. La Iglesia vio con buenos ojos algunas de las movidas del proceso vivido del 43 al 46, sobre todo la restauración de la enseñanza religiosa, que luego fue confirmada en el propio gobierno del peronismo en el año 46. De manera que un sector importante de la Iglesia también acompañaba inicialmente este proceso, cosa que también vamos a ver que en el 55 entra en crisis. Y un cuarto sector es una, para decirlo de algún modo, una incipiente burguesía nacional, es decir, el sector empresarial ligado al mercado interno, ¿no? Que ante la mejora de los salarios y ante políticas de pleno empleo del peronismo y una política de sustitución de importaciones que en realidad venía de la época del 30, impuesta por las circunstancias, pero que se mantuvo, veía la posibilidad de desarrollar y crecer como sector económico, y por lo tanto fue la otra pata, digamos, que acompañó a este proceso del peronismo. Entonces, decíamos, ¿cuáles son las principales características, las principales medidas del peronismo en este ciclo? Por un lado, desde el punto de vista de la política internacional, ya dijimos que el criterio era de tratar de mantener la tercera posición. Es decir, Perón veía que en esta dicotomía y en esta guerra fría que se había desatado luego de la Segunda Guerra Mundial entre la Unión Soviética y su bloque y los Estados Unidos y su bloque, Argentina podía, junto con otros países, generar alternativas y jugar de alguna manera con uno y con otro sin necesidad de alinearse con ninguna de las dos potencias. Esa fue una de las características de la política internacional. La política económica, bueno, ya dijimos algo, ampliar el mercado interno, ampliar la posibilidad de consumo. Para eso se necesitaba pleno empleo, para eso se necesitaba buenos salarios, mantenimiento. Bueno, aparece todo el tema, lo que implica
mejoras sociales, aguinaldo. El peronismo concibe en este caso al Estado como, no en la concepción liberal, digamos, de no involucrarse, ni tampoco en la concepción marxista, sino un Estado, de algún modo, equilibrando entre las partes. En ese equilibrio, el peronismo siempre procuró ponerse del lado del sector más débil, que es el sector trabajador, de manera que fue mejorando sustancialmente la participación del trabajo en la repartija de la renta nacional y en la participación en el Producto Bruto Interno. Fue uno de los ejes centrales, sobre todo de los primeros años del peronismo. Es decir que, si bien hacía de árbitro, era un árbitro que trataba de favorecer las posiciones de los sectores asalariados. Todo esto fue acompañado con medidas como nacionalización del Banco Central, que había sido creado en la década del 30, fue nacionalizado, nacionalización de los ferrocarriles, nacionalización de los servicios públicos más importantes, un instituto muy trascendental, que es la creación del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, IAPI, ¿no? Son las siglas de IAPI, que implicaba de hecho la nacionalización del comercio exterior. Básicamente, entre otras funciones, ¿qué hacía IAPI? Compraba todo lo que producía el país que era exportable, granos, cereales, oleaginosa, carne, a un determinado precio, lo compraba todo y el instituto lo vendía al exterior, quedándose con la diferencia que a su vez era utilizada para promover y abastecer a la incipiente industria. Es decir, el intento era tratar de salir de la constante de la política económica argentina, que era sostenerse a través del agro y fundamentalmente concebirse como un país agroexportador, y usar parte de la renta producida por el campo para ayudar el proceso de industrialización, ya sea con la compra de bienes de capital, ya sea con el otorgamiento de créditos a baja tasa, es decir, modificar de raíz la estructura productiva de la Argentina. Esto obviamente tuvo la oposición de sectores importantes del campo, no todos, pero fue una fuerte oposición de algunos sectores del campo. ¿Qué más? Bueno, impulso a la flota mercante, un plan siderúrgico, un plan quinquenal. Aparece un plan quinquenal de economía que implica, en consonancia con las otras medidas que hemos visto, la idea de planificar, ya no año a año, en el mejor de los casos, a través de una ley de presupuesto, sino tratar de hacer un plan quinquenal, es decir, de 5 años por lo menos, para que la economía pudiera ser planificada. ¿Qué pasó? Estas circunstancias económicas pudieron ser mantenidas en los primeros años, merced sobre todo porque Argentina contaba con excedentes importantes luego de la Segunda Guerra, donde había vendido muchos productos primarios a Europa, y como Europa no podía, porque estaba en guerra, venderle a Argentina, había una diferencia importante de saldo a favor de Argentina. Eso permitió el desarrollo de todas estas políticas durante varios años. Pero ya a principios de la década del 50 empieza a haber algunos síntomas preocupantes desde el punto de vista de la balanza comercial y de cierto estrangulamiento del sector externo. ¿Por qué? Por una conjunción de factores. Por un lado, Estados Unidos había aplicado en Europa el llamado Plan Marshall, que logró una recuperación muchísimo más rápida de lo previsto de Europa después de la salida de la Guerra Mundial, con lo cual Europa
baja la cantidad de, de- de cereales y oleaginosa que nos compraba, se deteriora también los precios, eh, se da una coyuntura de un par de años de sequía importante, que obviamente deteriora aún más la capacidad exportable argentina, de manera que la posibilidad de tener recursos para esa política de expansión del consumo, de expansión de los salarios, de expansión de un plan industrial, se empieza a complicar. De hecho, el ministro de Economía, que hasta allí era Miranda, es reemplazado por Cereijo y este, por otros economistas más ortodoxos, que empiezan a ver cómo tratan de equilibrar la situación que se iba complicando en el plano externo. Empiezan a aparecer discursos de otro tipo, se apuesta más a la productividad, se trata de ligar los aumentos de salario ya no solo al consumo, sino también a la productividad. Perón habla de que un argentino debe producir por lo menos lo que consume, es decir, que apuesta a la producción. Eh, Se llega incluso a, a avanzar en el tema combustibles. La Constitución, que como dijimos, veremos más adelante, había nacionalizado los combustibles, la explotación de combustibles, pero la verdad que el estrangulamiento externo hacía necesario la producción, de manera que Perón avanza en un contrato con la empresa California, que en realidad era una subsidiaria del Standard Oil, lo cual produjo toda una discusión y un escándalo, que incluso finalmente no prosperó en la legislatura, pero que daba cuenta de un cambio. Y esto tiene que ver con lo que hablamos en la clase anterior, en el sentido de que la única verdad es la realidad. Es decir, el peronismo aplicó una determinada política mientras tuvo las condiciones para aplicarla. Cuando las condiciones, sobre todo internacionales y económicas, variaron, tuvo que aplicar otra política y lo hizo. Este, en el medio, Perón había puesto muchas expectativas en que un conflicto que se produjo en Corea, entre Corea, lo que generó Corea del Norte y Corea del Sur, hubiera provocado una guerra, que de hecho la provocó, digamos, pero no adquirió las características de una guerra mundial, lo cual hubiera generado otra vez la necesidad del mundo de nuestras materias primas. Eso no sucedió. También la tensión generada en Berlín entre la Unión Soviética y Estados Unidos fue resuelta y tampoco generó un enfrentamiento. De modo que la situación económica de los años 53, 54, ya no era, incluso desde el 50 mismo, ya no era lo mismo de los primeros años. Una breve reflexión acerca de la oposición. Obviamente, la relación entre el oficialismo y la oposición no fue buena durante todo este periodo de gobierno. Hubo acusaciones cruzadas fuertes, hubo persecución, falta de posibilidades de la oposición de utilización sobre todo de los medios, lo cual incluso detención de algunos legisladores, en el caso de Ricardo Balbín, de manera que fue una relación no pacífica. Y una parte de la oposición se centró también en la universidad. En la universidad se da un caso muy particular, porque el peronismo, por un lado, elimina los aranceles de la universidad, en 4 años casi que quintuplica el presupuesto destinado a la universidad, crea la Universidad Obrera Nacional, que hoy es la UTN, es decir, en lo concreto hay manifestaciones importantes de darle importancia a la enseñanza universitaria. Crece notoriamente la matrícula.
a partir sobre todo de la mejora de las condiciones económicas de los trabajadores, que permiten que los hijos de los trabajadores ingresen a la universidad, ya no arancelada y ya sin ingresos. Sin embargo, el peronismo dicta una ley universitaria que restringe la autonomía de la universidad, y eso provocó la reacción muy fuerte del radicalismo y de los estudiantes, que se constituyeron en un polo activo de oposición. Es decir, que esta dicotomía, por un lado, en los hechos, permitir y beneficiar la enseñanza universitaria, pero por otro lado no permitirle autonomía, provocó lo que a mi juicio es una tragedia, digamos, porque separó o distanció durante muchos años, no solamente durante este gobierno, sino durante muchos años, al movimiento estudiantil de los trabajadores que apoyaron fervientemente el peronismo. Tuvieron un enfrentamiento que en el fondo en gran medida fue ficticio, digamos, porque no había tantas razones como para generar eso, pero los universitarios en definitiva terminaron siendo un foco de oposición muy fuerte hacia el peronismo.